este caso, un paciente que presenta la pieza 2.2 en forma conoidea, quiere cerrar el espacio. La elección del color es muy importante que sea previa al aislamiento, puesto que debemos mantener la humedad. ¿Por qué se debe mantener la humedad en la pieza dentaria durante la selección de color? Por lo que conocemos como índice de refracción. La boca tiene una alta humedad y eso influye en forma constante en la percepción del color de la pieza dentaria. Ya sabemos que la luz llega a través del aire, ¿cierto? Y el aire tiene un índice de refracción de 1. Luego va a atravesar esta capa húmeda que el contenido acuoso tiene un índice de refracción de 1.3. Si nosotros secamos la estructura dentaria, secamos este diente, y luego tomamos el registro de color, entonces solamente el aire se va a interponer entre nuestra elección de color y la estructura dentaria se va a ver mucho más opaca. Entonces el registro de color debe ser realizado previamente con el diente húmedo. Una vez registrado y realizado el mapeo, estamos en condiciones de realizar nuestro aislamiento absoluto. Y en esta situación nosotros vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a mejorar la forma anatómica de la estructura dentaria, haciéndolo más parecido a la pieza homóloga, y también vamos a mejorar la relación con las piezas vecinas. Entonces vamos aplicando desde palatino las capas de esmalte y luego las formas de dentina en forma incremental hasta llegar a la relación que tenemos con la pieza vecina. Y luego de esto, evaluar el efecto del color, del grosor de las capas de resina que se han ubicado, estamos en condiciones de realizar el alisado y el pulido de la restauración final. Uno de los errores que se cometen es que la mayor parte de las veces la técnica se enseña con la mitad de la corona. Entonces todos los odontólogos y los estudiantes aprenden a realizar esta técnica colocando una dentina opaca, una dentina de cuerpo, dentina de esmalte. Y generalmente tenemos destrucciones que son menores, más cercanas al borde incisal. Y en estas zonas no se pueden colocar las tres capas de dentina, o sea, las tres capas de resina compuesta. Entonces se debe tomar en cuenta la ubicación del defecto para determinar cuántas capas se van a ubicar. En este caso, realizamos el acondicionamiento ácido, la aplicación del sistema adhesivo, su polimerización, y luego vamos aplicando una delgada capa de esmalte sobre la cual vamos a ir aplicando las resinas correspondientes a la dentina y finalmente otra delgada capa de esmalte. Como tenemos una pieza dentaria que tiene una alta textura, entonces no debemos utilizar en este caso discos como los discos Soflex, porque esos discos van a determinar que la superficie quede extremadamente lisa y vamos a tener un índice de refracción distinto en la zona de la restauración que en el resto del diente, y eso va a hacer que sea perceptible la existencia de una restauración en esa zona. Entonces se debe evitar el desgastar la restauración, sino que más bien realizar el aumento del brillo, y eso se consigue con estas gomas de silicona. Entonces tenemos la restauración terminada, recién retirado el aislamiento, y ya estamos en condiciones de evaluar los resultados estéticos, es decir, el color, la saturación y el valor que tiene finalmente esta restauración, que debe ser similar a la estructura dentaria. En este otro caso, tenemos restauraciones en la zona, en el ángulo mesial, que se puede observar que presenta tanto tinciones como un diferente grado de translucidez. Generalmente cuando no se pueden manejar o cuando no se han logrado manejar los espesores adecuados de resina compuesta, se transforman en restauraciones que son extremadamente translúcidas y que se nota mucho el límite entre el material restaurador y la estructura dentaria remanente. Acá se me dio vuelta la fotografía. En este caso vamos a reemplazar este ángulo mesial, ¿cierto? Tratando de mantener al máximo de estructura. Entonces mantenemos la capa vestibular, la capa de esmalte palatina, y nos queda un socavón a eliminar la restauración que existía previamente acá en la zona mesial. Realizamos el acondicionamiento ácido y en este caso también utilizamos un grabado selectivo de esmalte dentina,
y vamos aplicando a través de capas nuestra resina compuesta. Puede ser utilizado espátula o en este caso fue realizado con un pincel. Y podemos observar los resultados en cuanto a color, saturación y textura superficial de la restauración concluida. Otro motivo de consulta o de derivación importante son la presencia de diastemas. Entonces vamos a ver algo sobre la técnica en el cual, cómo se puede lograr este cierre de diastemas. Generalmente se tiende a aplicar una capa para llegar al contacto con la pieza dentaria, pero solamente desde vestibular. Cuando yo tengo un caso similar a este, debo realizar el acondicionamiento desde el acondicionamiento ácido desde la zona palatina, proximal y vestibular, de tal forma que el material restaurador abrace la estructura dentaria remanente y debemos extendernos no solamente desde la porción coronaria, sino que desde la zona gingival, sin involucrar, por supuesto, el espacio, el ancho biológico, o el espacio biológico. Entonces, desde esta zona nosotros debemos proyectar nuestro material restaurador hasta lograr una relación de contacto y nuevamente subir hacia nuestro borde incisal, o en este caso está nuestro ángulo incisal. En algunos casos en que los diastemas son excesivamente marcados, entonces se debe abarcar parte de la estructura, de la zona incisal de la pieza dentaria. No como en este caso en el que solamente se aumentó el grosor desde palatino hacia vestibular. En este otro caso, en el cual hay una fractura de un borde incisal en un paciente de 14 años, que debemos reemplazar una zona muy pequeña, lo cual es muy difícil en lograr una homogenización del color con la estructura remanente. Entonces realizamos nuestro mapeo, el acondicionamiento ácido, la aplicación de adhesivo, y en este caso, como es un diente anterior inferior, vamos reconstruyendo desde el sector lingual hacia vestibular, de tal forma que nos otorgue entonces este efecto de abrazadera a la estructura dentaria. Y tenemos nuestro control. Finalmente, un caso en el cual hay un fracaso de una resina o de una resina compuesta incisal previa, un paciente con alto consumo de bebidas carbonatadas, en este caso Coca-Cola, se va produciendo una degradación de la estructura dentaria y parte también tiene efectos en la dureza superficial de las resinas compuestas. Entonces tenemos una vista lateral y una vista vestibular. Y a este paciente le molestaba lo notorio del material restaurador y además una pequeña fractura en el borde incisal. Entonces hicimos registro de color, luego de eso aislamos y aquí ya se puede notar más fácilmente la presencia del material restaurador en este borde incisal y también en la pieza 2.1. En esta sesión solamente hicimos la primera restauración, la de la 1.1, y aquí sí utilizo para eliminar esta resina compuesta no a alta velocidad, sino que un disco tipo Soflex, el cual me permite desgastar la resina compuesta y tener un mínimo efecto en el esmalte. Aquí ya podemos ver la diferencia de altura en el que fue eliminado el material restaurador. Protegemos nuestras piezas vecinas y hacemos el acondicionamiento ácido. Recuerden realizarlo desde la zona vestibular, en las zonas proximales y en la zona palatina, que puede haber sido uno de los errores en la restauración anterior, en el cual solamente se encontraba adherida al sector vestibular y por eso puede haber fracasado. Claro que hay otros factores que también deben ser evaluados en cada uno de los pacientes. Entonces, una vez realizado el acondicionamiento, en este caso, como la mayor parte del tejido, como todo el tejido expuesto era esmalte, hicimos un grabado ácido del esmalte y luego aplicamos en nuestro sistema adhesivo. Y finalmente vamos aplicando desde palatino la primera capa de resina compuesta que reemplaza esmalte. Al igual que en la reconstrucción de un punto de contacto o de un diastema, utilizo matrices metálicas que permiten delimitar de mayor forma la zona del punto de contacto y una matriz flexible. Entonces, esto nos permite, dependiendo del precontorneado de la banda matriz, la ubicación del punto de contacto y el contorno de la pieza dentaria, que tiene una mayor similitud a la estructura dentaria que la resina compuesta que
con la que llegó nuestra paciente.